asista en este día. Señor, sea siempre nuestra fortaleza en medio de las dificultades, adversidades, situaciones personales, familiares, profesionales, académicas, e incluso la propia vocación que el Señor, que ha iniciado en nosotros, en usted, en cada uno de nosotros, la obra buena, Él la lleve a término. Pedimos al Señor sabiduría de corazón, pero también esa fuerza de voluntad, esa capacidad para poder actuar en plena libertad de conciencia, pero también con plena inteligencia, saber no ser como títeres, ni marionetas, ni maniquís, no andar así como por el mundo sin hacer lo que uno quiere hacer, siempre orientado a lo bueno, sino que a veces podemos tender a decidir hacer las cosas que otros nos dicen. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser humildes, obedientes, porque quien es obediente es humilde, y quien es humilde también procura la obediencia, así como la Virgen María, nuestra Madre. Ella, cuando el arcángel la saluda y le da el mensaje que Dios le trae, ella dice que se asombra, ella como que queda así un poco confundida ante semejante saludo y dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Yo no sé cómo va a ser, explícame, dime, ¿cómo va a ser? Puesto que estoy comprometida con José y aún no conozco varón. Esa es la obediencia de la humildad y la humildad de la obediencia. Seguimos orando por el cónclave, ya viene en cuenta regresiva, venimos cerca ya, así que vamos a pedirle al Señor esta oración al Espíritu Santo para que se dejen abrir ese corazón, ¿sí? Para que el Espíritu Santo y no los intereses personales los que prevalezcan, sino ese mandato misionero. Ayer el Evangelio, la lectura, esa triple afirmación de Pedro versus este otro paralelo antagónico de la negación. Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Segunda vez, ¿me amas más que a estos? Tercera vez, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Tú lo sabes, Señor, tú sabes que te quiero. Y luego le dice, sígueme. En la debilidad de Pedro, cuando él reconoce que es el Señor el que le da la fortaleza, el que, a pesar de que lo negó en su debilidad, ahora él vuelve es restaurado en esa falta que tuvo. No le importó al Señor, él lo llamó y le reafirmó su llamada. Y qué bonito eso, ese evangelio de ayer, ¿no? Usted que fue a la misa. Ven, Espíritu Santo, Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estuvimos viendo la semana próxima pasada, vimos una serie sobre el sufrimiento humano en este espacio, Ánimo, no tengas miedo.
Estuvimos viendo la carta apostólica Salvifici Doloris de San Juan Pablo II. Todo esto del sufrimiento humano, el drama del sufrimiento. Y desde el punto de vista bíblico vimos también cómo el sufrimiento como consecuencia del pecado. Pero también no solamente sufre el pecador, también sufre el justo, como fue el ejemplo del siervo Job. Un hombre recto, de una sola pieza, transparente, temeroso de Dios, un hombre santo. Pero que en el transcurrir de una jornada pierde todas las cosas. Pierde hasta sus familias, sus propiedades, su riqueza, sus amigos, pero no pierde lo más grande, lo más fuerte que hay, lo más importante, que es Dios. Nunca perdió a Dios, nunca renegó de Dios. Y a pesar de eso, entonces, el sufrimiento, por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿quién de los demás pecó para que este hombre esté así? Dice, nadie pecó. Esto ha pasado para que se manifieste, se exprese, para que se haga visible, patente, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Ese sufrimiento forma parte de la vida, forma parte, y hay que pedirle a Dios no que nos libre del sufrimiento, sino que nos dé fuerza para llevar adelante el sufrimiento, el dolor, las dificultades de todo tipo, no solamente físicas, sino también existenciales, morales, de nuestra vida, sufrimiento espiritual. Tanta gente que a esta hora sufre, y personas que se han acostumbrado al sufrimiento desde toda su vida, el sufrimiento, han estado oprimidas, sufriendo, y tanta gente también que lleva sufriendo en su conciencia por una decisión o una indecisión de algún momento de sus vidas, y eso le ha traído, le ha llevado, le ha permitido no le ha permitido seguir adelante, y trae eso como un arrastre, y cada vez le pesa más, cada vez se le pesa más. Entonces eso es un sufrimiento, que hay sufrimiento localizado, un dolor físico, un sufrimiento, etcétera, pero hay dolores del alma, dolores de lo más hondo de nuestro ser, que nadie puede ver físicamente, solamente el reflejo de nuestra vida frente a ese sufrimiento. Por eso seguimos orando por el cónclave también. Recuerde que ya el próximo miércoles, pasado mañana, ya se iniciará. Entonces, hay mucha gente, tienen ya sus candidatos, los que están más expuestos, pero recuerde aquel pasaje bíblico de cuando, ya lo vamos haciendo recurrente, este texto bíblico, este pasaje bíblico, cuando Samuel va a ungir rey allá, ¿no? O sea, está Eliab, dice, este es un hombre fuerte, este es un hombre indiscutiblemente, ese es el elegido para ser el rey. Pero bueno, sorprendentemente el que fue el rey fue el más pequeño, el más chiquito, el más allá, el que tenían como descartado, abandonado, el que no estaba expuesto, el que nunca pensó ser rey, ni le importaba tampoco ser rey, porque su vida eran los campos, su vida era ya las ovejas, era tocar el arpa, era enfrentarse contra el lobo, contra el oso. Era aquel hombre que cantaba, que escribía allá frente a los campos de las ovejas, ¿no? Y de esos lugares el Señor lo saca y lo trae para acá y lo unge en rey. ¿Sé por qué? Porque Dios ve el corazón. Nosotros queremos ver los poderes, ¿no? Una iglesia poderosa, una iglesia de lujo, una iglesia de acuerdo con los estándares del mundo, ¿no? Eso es lo que mucha gente quiere. Hay gente que está pendiente y se ha vuelto especialista en cónclave, pero ni a misa va, yo creo. Ni cree en Dios ni nada, pero bueno, le interesa esto por situación personal, política, lo que sea. Así que mucha gente está viendo desde lejos, mirando aquello, otros no le importa nada, que me importa a mí, que nombren eso, eso no me compete a mí. Hay de todo un poco. Entonces, frente a la situación del mundo, hoy queremos traer otro documento de la Iglesia, una carta encíclica sobre la fraternidad humana. Vamos a ver eso, que todos somos hermanos.
Todos somos hermanos y nos hemos olvidado de esa verdad. No somos enemigos, no somos unos frentes totalmente, digamos, allí para matarnos. Todos somos hermanos. Si nos hemos descuidado eso, hemos tomado el camino de Caín frente a Abel. Hemos tomado el camino de la avaricia, hemos tomado el camino de la soberbia, hemos tomado el camino de la envidia. Y nos hemos olvidado que todos somos hermanos. Por eso vamos a ir conversando, compartiendo, quizás hoy solamente o mañana, sobre esta carta encíclica que ya ustedes han leído, que han compartido, Fratelli Tutti. Hermanos todos somos hermanos. Esta encíclica también de Papa Francisco, que nos ayuda a redescubrir o a asentar nuestra mirada o nuestros pies en nuestra vida en esa verdad, que todos somos hermanos. Que nos llevamos mal, que hemos creado barreras, muros, es otro tema. Pero todos somos hermanos, aunque no queramos aceptarlo, aunque no nos dé la gana saber que somos hermanos. Nosotros somos los que hemos puesto esas barreras, ¿no? Por el color de la piel, por la situación social, económica, política, religiosa, de países, de continentes, de geografía, etcétera. Son los que hemos como separado unos de otros. Pero todos somos hermanos. No se olvide usted que comparte este hermoso país de Panamá, aunque no sea panameño, aunque usted no tenga la tez o la piel, igual las características fisiológicas sea distinto que otro, todos somos hermanos. Todos tenemos esa gracia, ¿no? de ser hermanos. Pero, como dije, nos hemos convertido en enemigos unos de otros, en rivales. Y guardamos en el corazón mucho odio, rencor, venganza, resentimientos. Entonces vamos a ir viendo después de la pausa, vamos a compartir de manera sencilla. No queremos entrar en la profundidad del documento, sino en la practicidad, en cómo esta carta encíclica Fratelli Tutti nos recuerda la importancia de preocuparnos por el otro. Amo a Dios y todo hombre es mi hermano. Todos somos hermanos. Hacemos una pausa, estamos compartiendo este espacio. Ánimo, no tengas miedo. Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. En la sombra más fría, Él camina conmigo. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas. 94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. Si estás fuera de Panamá, escúchanos a través de nuestra página web radiomaria.pa. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Apoya la misión de Radio María haciendo tu contribución a través de Banca en Línea. Banco Nacional, cuenta de ahorros 40 00 04 22 599. Caja de Ahorros, cuenta corriente 18 00 04 0004. Banco General, cuenta de ahorros 04 17 99 10 20 616. Banismo, cuenta de ahorros 10 14 34 7
60. Global Bank, cuenta corriente 01 101 11 08 09. Gracias a tu generosidad, seguimos llevando alegría y esperanza a todo Panamá. Puedes ingresar a radiomaria.pa/donaciones para saber más formas de donar. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Síguenos en las redes sociales. Tu contribución es importante para seguir llevándote la buena noticia. Ahora puedes realizar tu aporte de manera fácil y rápida a través de Yapi. Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos. Abre la app de Banco General en tu teléfono. En la pantalla principal, selecciona el icono de Yapi ubicado en la parte inferior. En la sección de directorio, escribe Radio María. En la barra de búsqueda, selecciona el icono de la Virgen de la lista de resultados. Ingresa el monto que deseas contribuir. Confirma tu aporte y ¡listo! Recuerda, no necesitamos nuestro número telefónico. Solo búscanos en el directorio como Radio María. Gracias por tu generosidad y por ayudarnos a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de Panamá. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas. 94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. Estamos de vuelta, gracias por estar en sintonía de Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. Que el Señor nos conceda el don de la fraternidad, ser de verdad hermanos, amarnos los unos a los otros y no ese armarnos los unos contra los otros, que eso es lo que estamos haciendo últimamente los seres humanos, armarnos los unos contra los otros. Y bueno, en este día vamos a ir conversando, vamos a ir reflexionando en torno a la carta encíclica Fratelli Tutti, porque esta encíclica busca promover una cultura, y cuando hablo cultura no es solamente una idea, sino eso engloba muchos elementos. Crear cultura, una cultura, como se habla, una cultura vocacional, una cultura del bien común, una cultura de pensar siempre en el beneficio de los demás. Es una cultura del encuentro en un mundo marcado por divisiones, conflictos y exclusión. Este mundo está marcado por estas tres realidades que las instituciones todas no escapan a esta realidad. En todas las instituciones, por muy santas que puedan ser o pretendan ser, hay divisiones, hay conflictos y hay exclusiones. Pero por eso, entonces, la encíclica lo que busca es promover una cultura del encuentro, no de divisiones, no de conflictos, no de exclusiones, sino de encuentro. Que propiciemos o que facilitemos el encuentro. Y a lo largo de esta encíclica vamos a ir viendo los puntos que el Papa nos presenta, que el Papa nos regala para crear precisamente esa cultura del encuentro. Esa cultura tan importante, tan necesaria, pero que sigue siendo un desafío, una tarea pendiente.
sigue siendo algo que lastimosamente en el mundo en el que vivimos estamos todavía, nos falta creer que es posible la fraternidad, que es posible la unidad, que es posible llevarnos bien como hermanos. Entonces, esta carta encíclica, como hemos dicho, que es del Papa Francisco del año 2020, es un llamado profundo a la fraternidad y a la amistad social. Y cae bien a lo largo de todo este tiempo, donde se han ido creciendo, donde hay muchas islas flotantes que procuran siempre no la fraternidad, no la amistad social, sino el enfrentamiento de unos contra otros. Entonces, está inspirada esta encíclica en el pensamiento de San Francisco de Asís. Busca, como hemos dicho ya, promover una cultura del encuentro en un mundo, como ya he dicho, marcado fuertemente por divisiones, conflictos y exclusiones. Un país de excluidos, donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Y otros no tienen nada. Viven de una manera paupérrima, de una manera totalmente apartada, descartados completamente. Y por otra parte, las divisiones que se van dando, incluso en la iglesia, donde hay este que busca acá, este que busca para acá, este que critica esto, este que busca el otro, este que quiere que el Papa sea así como él quiere, como decíamos en la misa, ya tiene un modelo hecho para que, no el modelo de Dios, sino el molde que uno se hace para que el Papa entre allí en esa estructura de intereses personales particulares. Y también, cuando hacemos un análisis en contexto, yo sé que esta carta encíclica se ha tratado bastante, sobre todo en el tema antes de las elecciones que ya un año apenas, ¿no? Un año, hoy es 5 de mayo. El análisis de Fratelli Tutti, un contexto donde viene el Papa a regalarnos este documento. En medio de una crisis global, no es una crisis solamente de Panamá, de unos sectores, sino es un tema de crisis global exacerbada por la, digamos ya, pues como más visibilizada por la pandemia del COVID, pero también por crecientes desigualdades. Hay muchas desigualdades, ¿no? Ya hablábamos que cuando hay personas de muchos lugares, de todas las provincias, que nunca han venido a la ciudad de Panamá, no conocen, y a veces también, y tampoco me interesa, dirán algo otros, conocer la ciudad de Panamá, la capital, el casco antiguo, la ruina de Panamá la Vieja, el canal de Panamá, en fin, todas las cosas no conocen. Entonces hay una desigualdad o desigualdades bien marcadas. Personas que no tienen dónde vivir y personas que tienen por cientos de hectáreas de terreno, ¿no? Entonces hay una desigualdad. Hay personas que pueden volar de aquí a allá y regresar en una tarde a cenar o a hacer una excursión o a hacer algo, y tienen dinero en abundancia, propiedades por todos lados, y gente que vive en la calle. Hay personas que tienen comodidades, lujos, tienen facilidades para muchas cosas, y otra gente que no tiene nada. Hay gente que puede ir a atenderse desde el punto de vista médico a los mejores hospitales del mundo, y hay personas que no tienen acceso, por ejemplo, ni a un centro ni a un puesto de salud, y todo eso son desigualdades. Entonces ese es el contexto en el que el Papa Francisco nos regaló esta carta encíclica, y también nos dice esa creciente desigualdad, pero también ese creciente populismo y un cierto nacionalismo que a veces está camuflado, mimetizado de intereses personales.
y también encuentra ese ambiente, la gente, las estructuras, las coyunturas para poder desarrollarse. Entonces, dentro de las desigualdades que hay, entonces florece el populismo, florece un supuesto nacionalismo. O sea, la encíclica busca promover una nueva forma de convivencia basada en el amor fraterno, no en la confrontación, no en la división, no en el tipo de conflictos, no en la exclusión, sino en el amor fraterno, superando los muros, las barreras de ideología, e incluso de religión, raza y fronteras. Hay un elemento que se señala la encíclica al inicio, que es los padres, por ejemplo, de la Unión Europea, que tratan de hacer un bloque, ¿no? Cuando uno llega a Europa, hay muchos países que forman parte de la Unión Europea, una fuerza. Hay un intento también a nivel de Centroamérica, con la Gran Colombia, etc. Entonces, nos recuerda que nadie se salva solo. Es uno de los lemas centrales de esta encíclica. Nadie se salva solo, aunque hay un juicio particular, pero también formamos parte de este mundo en el que vivimos. Y, por ejemplo, cuando hablamos de los principales temas, está sobre esto que ya hemos dicho, la sombra de un mundo cerrado. Por lo tanto, la encíclica denuncia el individualismo, la indiferencia, el racismo, el desprecio al débil, la cultura del descarte y la manipulación política. Todo eso no es nada nuevo. O sea, hay mucha manipulación y personas que se dejan con mucha facilidad manipular. Como que nos dan unas 2-3 vueltas y ya quedamos mareados, ¿no? Así como cuando uno juega que da vuelta y da vuelta y da vuelta, de repente ustedes no saben ni a dónde va ni a dónde viene y allá va eso, ¿no? Entonces nos manipulan con mucha facilidad y nos hacen creer en un falso populismo o un falso nacionalismo. Se critica aquí el neoliberalismo como un sistema que no promueve la dignidad humana ni la justicia social tampoco. Porque en el fondo de todo lo que uno puede experimentar y ver y que se vive, me pregunto, ¿no?, si hay una preocupación real por la dignidad de la persona humana o se usa la persona como un escudo para intereses personales. Entonces hay un extraño en el camino, lo dice también aquí. ¿Por qué? Porque frente a ese panorama incierto que hay una persona que está sufriendo y nos presenta la carta encíclica la parábola del buen samaritano. Ya ese texto lo hemos visto, ¿no? Se ofrece esta reflexión sobre el buen samaritano como modelo de fraternidad universal. Esta parábola se convierte en esta encíclica en el corazón del mensaje. Es decir, amar al prójimo sin importar su origen o situación. Si lo ve caído, necesitado, no le va a preguntar a usted pertenece a este grupo, a aquel grupo, es que esta religión, es de este sindicato, es del otro, o no pertenece a ninguno a la sociedad civil. Que no. Es un hombre, es una persona, es amar al prójimo sin importar su origen o situación. Es alguien, no es algo. Es alguien que necesita de mi ayuda, de mi solidaridad, de mi compasión. Es hacerme prójimo del que necesita. Entonces, en la sombra de un mundo cerrado, pero también en ese mundo cerrado se presenta no solamente un extraño, sino muchos extraños que van por la vida necesitados de misericordia. Entonces, la encíclica igualmente invita a pensar y a gestar un mundo abierto versus un mundo cerrado, un mundo abierto. ¿Abierto a qué? Se propone una apertura al otro como base de una verdadera fraternidad. O cuando uno habla de la apertura, ¿para qué? Para la fraternidad auténtica, la solidaridad y la opción preferencial por los pobres es clave en esta encíclica. Se critica también el concepto cerrado de soberanía, pero soberanía nacional, cuando excluye o margina a la soberanía para mi grupo,
para mi lado, pero estoy excluyendo a todos. Si a uno le preocupara de verdad el país, entonces yo busco el bien de todos. No solamente cómo me puedo beneficiar, qué puedo yo ganar, qué puedo yo recibir de esto. ¿Quiénes se benefician, por ejemplo, de esto o de aquello? ¿Qué es lo que me toca a mí frente a una negociación? Frente a aceptar sentarme en un lugar para hablar, bajo cuáles condiciones, cuál es el beneficio que voy a hacer. Entonces se critica ese falso concepto de soberanía, de nacionalismo, pero excluyente y que margina. Bueno, hacemos una segunda pausa musical, retornamos, volvemos y continuamos con este espacio de Radio María Panamá. Ánimo, no tengas miedo. Estamos conversando, estamos experimentando esta fuerza que nos trae la iglesia. De todos somos hermanos. Radio María Panamá, gracias por sus oraciones, por sus donaciones que hacen posible que sigamos la tarea, la misión de ser una voz cristiana en tu casa. En la sombra más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi amor. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. Si estás fuera de Panamá, escúchanos a través de nuestra página web radiomaria.pa. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Apoya la misión de Radio María haciendo tu contribución a través de Banca en Línea. Banco Nacional, cuenta de ahorros 40 00 04 22 599. Caja de ahorros, cuenta corriente 18 00 04 0004. Banco General, cuenta de ahorros 04 17 99 10 20 616. Banismo, cuenta de ahorros 10 14 34 760. Global Bank, cuenta corriente 01 101 11 08 09. Gracias a tu generosidad, seguimos llevando alegría y esperanza a todo Panamá. Puedes ingresar a radiomaria.pa/donaciones para saber más formas de donar. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Síguenos en las redes sociales. Tu contribución es importante para seguir llevándote la buena noticia. Ahora puedes realizar tu aporte de manera fácil y rápida a través de Yapi. Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos. Abre la app de Banco General en tu teléfono. En la pantalla principal, selecciona el icono de Yapi ubicado en la parte inferior. En la sección de directorio, escribe Radio María. En la barra de búsqueda, selecciona el icono de la Virgen de la lista de resultados. Ingresa el monto que deseas contribuir. Confirma tu aporte y ¡listo! Recuerda, no necesitamos nuestro número telefónico. Solo búscanos en el directorio como Radio María. Gracias por tu generosidad y por ayudarnos a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de Panamá. Sintoniza Radio María a nivel nacional. 93.7 FM, Panamá, Panamá Oeste y Playas.
94.7 FM, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. 107.9 FM, Colón, Comarca Gunayala, en Veraguonán y Darién. 106.5 FM, Bocas del Toro, Chiriquí y Comarca Nave Buglé. Si estás fuera de Panamá, estamos de vuelta. Gracias por estar en sintonía de Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. También el capítulo 5 de esta encíclica Fratelli Tutti habla de la mejor política. El Papa reclama una política con vocación de servicio, orientada al bien común y no al poder o a los intereses económicos. Y por eso que se trató mucho este punto para las campañas políticas, en los debates, en los distintos simposios que se hicieron, reuniones, congresos, etc. Tratar ese aspecto. La política como vocación del bien común, el arte del bien común, no solamente no orientada al poder o a los intereses económicos, que al final uno ve por ahí publicada la lista, ¿no?, de la asamblea y lo demás, y no sé, por ahí uno escucha noticias que también que hay gente que ya no existe, que ya, incluso a la hora de las votaciones, gente que ya ha fallecido, que aparece en el padrón electoral, etcétera, etcétera. Son tantas cosas, el interés, el poder, cuando el poder nos cierra completamente los ojos para no vernos, no vemos las necesidades, ¿no? Lo que vemos, todo lo vemos como símbolo de dinero, ese símbolo de dinero, todo lo que vemos es eso, ¿no? Como el rey Midas, quería, todo le tocaba ver a oro. Entonces el Papa Francisco reclama en esta encíclica una política con vocación de servicio, orientada al bien común y no al poder o a los intereses económicos. Que no se pongan los intereses económicos por encima del país, intereses personales, etcétera, por encima del país. Aquí el Papa introduce la idea de una caridad política que transforma estructuras injustas. Es una estructura fuerte, es decir, algo difícil de franquear, algo difícil de desarmar, de desarticular. Y uno ve en los candidatos cuando están haciendo campaña que van a cambiar esto, aquello, que esto lo va a hacer así, que esto no sé qué, y cuando uno va y ellos ganan, entonces uno sabe qué pasó aquí. Entonces era mentira lo que estaba prometiendo, o es que hay una estructura enquistada que imposibilita que haya caridad política, que haya búsqueda del bien común, que haya vocación de servicio a todos. Panamá tan pequeño para que yo siento que, y dinero hay, porque uno cuando va por aquí, por ejemplo, en todo el país hay una cantidad de carros por aquí, gente comprando por allá y otros totalmente apartados que no tienen nada, pero ¿dónde es que está la cosa, pues? Entonces, también se propone un diálogo y amistad social, capítulos 6 y 7. Hay una exhortación muy fuerte al diálogo como método de construcción social, superando polarizaciones. Mientras no se restablezca la confianza hacia allá y hacia acá de todos los sectores, donde no se vea como una pelea, es que yo te voy a ganar. Y a mí me desafían, yo tampoco cómo vas a ganar. Entonces, cuando se ve eso, ¿no? Te gané, le ganamos, te vamos a derrocar, te vamos a ganar, te vamos a apartar, te vamos a liquidar, etc. Entonces, lo que estamos creando es violencia y no el espacio para esta
estructura de diálogo, como método de construcción social y de restablecer la confianza que se ha perdido. La tendencia, tender puentes. Ese puente se ha requebrajado, se lo ha llevado el río. Entonces hay que construirlo entre todos, superando polarizaciones. Me quedo aquí, usted está acá, y desde allá nos decimos cosas, de aquí y de allá. Entonces no hay como esa búsqueda del bien de todos. Hay también una llamada a la reconciliación, la justicia restaurativa y la memoria histórica sin caer en el olvido o en la venganza. Y eso es lo que hay a veces, una memoria histórica de odio, de rencor, no de restauración, sino de venganza. Entonces, en el capítulo 8, el último, las religiones al servicio de la fraternidad, propone un papel activo de las religiones en la construcción de la paz y el respeto mutuo. Cada religión, hasta los que están dentro y son partícipes de esta religión, entonces construir una cultura de paz. También recuerda la declaración conjunta con el gran imán Al-Azhar en el 2019 como signo de apertura interreligiosa. Lo que nos hace falta es la disposición para hacer las cosas. Pero si no queremos el bien común, entonces nunca vamos a buscar un lugar para encontrarnos. Si lo que quiero es el bien personal, entonces lo que yo voy a hacer es siempre buscar la forma de desestabilizar todo. Entonces, tanto las autoridades como todos. Entonces, aquí se propone acoger al migrante como hermano, fortalecer organismos internacionales que promuevan la paz y los derechos humanos y los deberes también, superar la lógica de mercado que genera exclusión, crear una cultura del cuidado, especialmente hacia los más vulnerables, educar para el diálogo y la compasión. Es lo que nos hace falta a todos. Trabajar por el diálogo, trabajar por la paz, trabajar por el bien de todos. Entonces, bueno, por aquí nos han llegado algunos mensajes que vamos a darle lectura. Antes ya terminando, por acá Ofelia Pineda, saludos, Leticia Lescano, bendiciones, Alejandro Cova desde Chorrera, Alejandro, saludos, bendiciones, y Miriam, Dios les bendiga grandemente. Raquel Elizabeth Canto, saludos, bendiciones para usted. Jenny Caballero, muchas gracias, para Oriel, Dios le bendiga, saludos para usted, Jenny. Vivian Pimentel, desde Las Tablas, Dios lo bendiga. Quiero que oren por mis hermanos, mi mamá, que van esa forma negativa y no sean caprichosos. Acá. Raquel Elizabeth Canto, saludos y bendiciones también para Eufrasio y para Mercedes. Por acá Vivian Pimentel, Dios le bendiga, Padre, proteja a usted, Padre Chemita, el Padre José Héctor González, Joséas Cárraga y a los demás, saludos cordiales para usted. Que Dios le bendiga grande y ricamente. También por acá han llegado otros mensajes, vamos a darle lectura por acá. Buenos días, Padre Oriel, denos su bendición hasta Costa Sur. María Isabel y la familia Marón, reportando sintonía. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones, Padre Oriel. Concepción Martínez, un gran abrazo, dice acá. Saludos cordiales desde Chorrera, Alejandro Cobas y Miriam de Cobas. Saludos cordiales. Buenos días, Padre Oriel. Dios le bendiga a usted y a toda la gran familia Radio María. Reportando sintonía desde Cerro Viento, Eva y Jorge Fischer. Saludos cordiales para usted. Recordemos que estamos en el mes de la Virgen, mes de mayo, mes de maratón, mes de oración por el cónclave. Pedir al Espíritu Santo nos dé esa fuerza, esa luz para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y también acá tenemos en la radio el bazar, así que puede pasar por acá. Hay muchos artículos muy buenos y usted pase por acá y también tenemos el Santísimo, está la capilla, está la radio esperando por usted. Que Dios nos bendiga grandemente. Por aquí hay un texto bíblico que queremos dejar para la reflexión personal. Juan 13, del 34 al 35. Juan 13, del 34 al 35. Romanos 12, del 10 al 14. Romanos 12, del 10 al 14. Y Juan 4, Primera de Juan 4, 16. Primera de Juan 4, 16. Repito,
Juan 13, 34, 35, Romanos 12, 10, 14, Primera de Juan 4, 16, Primera carta de San Juan 4, 16. Hermanos, gracias por su sintonía, gracias por sus oraciones, gracias por sus donaciones. Recuerde donar para que sigamos la misión, la tarea de la evangelización. Estamos en maratón. Recuerde que Radio María la sostienen los oyentes, ustedes, queridos hermanos. Por acá también saludamos a María Santana. Saludos cordiales para usted. Que Dios le bendiga y le guarde, igual a toda la familia. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la sombra más fría, Él camina conmigo. Aunque tiemble mi alma, Él es mi abrigo. Cuando el miedo murmura palabras